Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sus usos horarios. Bienvenidos a la plataforma de Un Curso de Milagros Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por Jesús y organizado gracias al dedicado y amoroso trabajo de hermanos y hermanas de distintos países del mundo que son uno solo. En este instante santo le damos apertura a nuestro cuarto Festival del Amor, expresando nuestra gratitud a todas las mentes aquí presentes y a quienes en este momento están conectados por nuestro canal de YouTube. Gracias, gracias por su presencia. Y en este momento de nuestro maravilloso festival, vamos a escuchar a la voz del Espíritu Santo a través de dos maravillosos maestros del curso, Sandra Flores de Orlando, Estados Unidos, y Oscar Gómez desde Armenia. Y haciendo posible esta transmisión se encuentra Marlene Asprilla desde Medellín, Colombia, y su servidor Carlos Rodríguez en Cali, Colombia. Bienvenidos, gracias maestros, queda el micrófono a disposición de ustedes. Un abrazo. Adelante, Sandra. Gracias, Oscar. Gracias, Carlos, Marlene, a todos los que nos acompañan, a todos los amorosos compañeros, hermanos, que se unen hoy para que tengamos este encuentro de amor. Feliz de compartir con ustedes y de que hoy podamos ser parte de este gran evento con nuestro querido Oscar. Oscar, gracias por estar acá y me alegra mucho poder compartir este espacio contigo también. Muchas gracias, querida Sandra. También para mí muy grato compartir este espacio contigo. Y muchas gracias, hermana Marlene, hermano Carlos, por el apoyo técnico para esta transmisión. Pues estamos en este Festival del Amor que ha organizado la plataforma UCM Universal. Y a Sandra y a mí nos han pedido que hablemos de un tema que tiene que ver con los temas del amor, que es una de las lecciones del curso de milagro, la lección 67, que no la vamos a referir tanto como una lección con su práctica, claro que podemos hablar de ella y referirnos, pero también ver el tema del amor en un curso de milagros, ¿no? Y el significado y el alcance de esta lección, eh, y también el significado metafísico de la misma, ¿no? ¿Qué es lo que el curso se plantea? ¿Por qué se plantea el tema que vamos a trabajar hoy? Como que el amor me creó a semejanza de sí mismo, ¿no? Así que vamos a iniciar esta reflexión y compartirla con ustedes. Y bueno, si hay dudas, inquietudes o deseo de participar de algunos de los que estén tanto en la plataforma de Zoom como en YouTube y quieran intervenir, pues también son bienvenidos y bienvenidas, porque finalmente este trabajo es un trabajo de cooperación, un trabajo común. La salvación es un trabajo conjunto, nos dice un curso de milagros. Así que vamos a dar inicio a esta jornada. ¿Quieres empezar, Sandrita? Gracias, Oscar, muchas gracias. Sí, bueno, mientras mencionabas la frase de el tema que hoy se nos ha invitado a que juntos observemos, escuchemos y seamos útiles a la voz del Espíritu Santo, ponía en mí la idea de que esta enseñanza, desde las creencias religiosas, se nos ha venido repitiendo por N tiempo, de múltiples formas, ¿no? Pero no es una novedad escuchar que hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Ya no lo decían, fuiste creado a la imagen de Dios. Sin embargo, se convirtió en una frase cliché, en una creencia. Y las creencias nos alejan de la verdad, porque se convierten en afirmaciones que se siguen como una consigna, que desde el instinto del ego genera una cabida en el núcleo que le permite preservarse, no correr riesgo, no alterar las normas, que le permite entrar en ese proceso
de tanta lucha a través de la aceptación, a través de la aprobación. Y entonces muchos recitamos esta frase en completa desconexión y adormecimiento, porque al final se convertía en eso, en un rezo más, como en algún momento lo enseñó Jesús, vanas repeticiones que no tenían ningún significado en nuestra vida, no por la interpretación en el léxico o el impacto en el sentido de poder conjugar todo lo que se encuentra allí, sino en hacernos parte de la experiencia. Y hoy creo que es uno de los regalos que se nos entrega al pasar en esa lección. Cuando veo ese número 67, pienso inmediatamente a que ya las personas que están practicando la lección en ese momento, si han empezado por primera vez a hacerlas, llevan 2 meses en un recorrido desconocido, de resistencia para muchos, de desafío porque no hay entendimiento, pero que en este punto está cambiando su vibración, no porque puedan entender mejor el mensaje, sino porque hemos estado siendo guiados por el Espíritu Santo en todas esas lecciones. Entonces, al llegar acá, quizá por primera vez entramos como en esa misma secuencia de una nueva creencia, pero al tomarnos este punto como de meditación, en donde sin prisa permitimos que sea Él el que nos guíe y que nos instruya acerca de este mensaje, se nos da una gran revelación y es comprender que las características o cualidades que tenemos en este mundo son todas vulnerables, pasajeras, son todas susceptibles de interpretaciones, son además concretadas hacia una asignación individual, pero que cuando entramos a reconocer las características de lo que realmente somos, partimos ya de un principio no abstracto, sino muy concreto, y lo dice precisamente la primera frase de la lección. Esta es una afirmación exacta y cabal de lo que eres. Es el traje perfecto, está hecho a nuestra medida. Contiene todo lo que nosotros somos. Desde ahí rompe con esa creencia. Desde ahí no hay una especulación, no hay una idea a que venga algo diferente y nos pone, por decirlo de alguna forma, un límite en lo ilimitado. Pero ese límite está acá en este concepto temporal, en donde nos dice, por más de que creyeras cualquier otra cosa distinta a que seas una creación de amor, y es más, a que seas el amor en sí mismo, aunque afirmaras de muchas formas por tu caprichoso deseo de ser las cosas diferentes a lo que Dios hizo, o más bien por tu pretensión a lograrlo, porque nunca podrás hacer que las cosas de Dios sean distintas, por más de que tengas esa arrogancia, jamás vas a dejar de ser lo que eres. Eso nunca va a cambiar. Y esta es una gran ventana que nos lleva a vernos a nosotros mismos y a través de nosotros mismos, obviamente, expresar esa mirada sobre nuestro hermano. Porque, como sabemos, aunque veamos múltiples personajes, aunque hoy digamos que somos 8.000 millones de habitantes en este planeta, en este y en cualquier dimensión, no somos un solo número o ningún número, pero para que la mente lo llegue a entender un poco, se nos hace referencia a uno. Solo somos uno. No hay tal cifra, no hay tal división. Y al entender eso, entendemos que no son las cualidades como cuando nos comparamos en nuestra ilusión terrena o en nuestra ilusión biológica de esta encarnación. Cuando nos dicen, sacaste los ojos de tu padre, ¿no? Uno ve que tiene una expresión y ya parecido, pero uno sabe que no están los ojos de el padre, estoy hablando del padre biológico de papá, puestos en ti, ¿no? Sino que hay una herencia, es algo similar, ¿ok? Sin embargo,
aquí nos está hablando no de ese aspecto, de esa cualidad de Dios en ese sentido, sino que Dios es una sola experiencia, una sola vibración, es solo eternidad, es solo ese aspecto infinito que es intransformable, invulnerable, que además es incorruptible, y que eso es lo que yo soy, ¿sí? No es el Señor que algún día me describieron de un cierto aspecto físico o con un comportamiento que se busca hacer entender a través de la conducta humana, no. Es ese aspecto infinito de la creación, y verlo así nos lleva definitivamente, creo, como a una explosión interna. Es lo que estoy sintiendo en este momento, en donde todo comienza a cambiar. Ahí podemos asomarnos a esa gran ventana y darnos cuenta de lo que antes se podía apreciar como difícil o como imposible, de una manera tan directa y tan clara, con el sencillo hecho de convertirnos nosotros mismos en esa expresión. Y hoy quiero invitarles a eso y a que nosotros mismos repitamos esa frase ya en este nivel de conciencia diferente. El amor me creó a su imagen y semejanza. Es una afirmación increíble, y ahí podemos entender lo que dice el primer párrafo. Esa es la razón por la cual somos designados como salvadores del mundo. Esa es la justificación. De ahí yace ese deseo de entrar en este camino de la salvación. Y ya sabemos que esta salvación no está esperando guerreros que se pongan encima una armadura o que tengan un gran conocimiento en estrategia de batalla o que vayan y conquisten territorios. Esta salvación es la de recordar precisamente esto, porque el gran olvido ha sido el sentirnos parte de esa unidad. El gran olvido ha sido creer que hemos apartado nuestro ser, nuestra esencia de casa. Y la salvación incluye recordar que estamos ahí, que esa esencia no ha sido transformada y que tenemos por eso el valor y la capacidad de asumir ese rol de la salvación. Entonces, en este mundo de la dualidad, algunos podrían observar esto como desde un aspecto arrogante. ¿Quién eres tú para salvar el mundo? ¿Cómo puedes compararte con Dios? Porque se nos ha enseñado a experimentar a Dios, o más bien a conocerlo, porque se nos ha negado la experiencia, ¿no? O nosotros mismos en la proyección no le hemos negado, como la fabricación del ego. Y hemos visto a Dios como un ser superior, como un ser diferente y separado a nosotros. Y desde ahí promulgamos esa falsa humildad. Y cuando reconocemos lo que es la verdadera humildad, es saber que yo no puedo ser nada diferente a una creación de Dios, y que Dios en sí mismo no puede crear algo distinto porque Él lo es todo. Y si yo soy su creación, no puedo, por más de que tenga un sistema de creencias que parece dominarme, cambiar eso. Así que esta será nuestra principal herramienta en esa falsa percepción de la dualidad. Cuando yo vea ese escenario en donde soy insignificante, en donde no tengo la sabiduría, en donde no sé cómo controlar mis instintos, en donde aún me percibo desde esta carne, desde esa polaridad del miedo, inmediatamente recordar esta instrucción del Espíritu Santo: has sido creado a imagen y semejanza de la fuente. Con ese simple recuerdo se desvanecen todas esas ilusiones y podemos saber que nos conducimos a ese camino que nos lleva a conocernos a nosotros mismos, lo cual también nos demuestra que en el pensamiento de la separación jamás será posible tener un encuentro con nuestra realidad. Siempre crearemos más distancia, más separación, y
crearemos un plan a nuestro acomodo, a nuestra percepción, y a partir de ese plan, pues viviremos el efecto de esa idea concebida desde la culpa y desde el miedo. Por eso siempre estaremos en esa sensación de limbo, porque nos identificaremos con ese ego. Y cuando le damos espacio a este maestro, el maestro del amor, entendemos lo sencillo que es. Este camino es muy fácil. Este es el camino en donde hay solamente una decisión acertada y otra errada. Una decisión que te hace encontrar con la verdad y otra que te lleva a un encuentro con la mentira. Y una decisión que es la que siempre prevalecerá. Así que antes de dejar que nuestra mente se siga confundiendo, es recordarle esa facilidad. Puedo estar acá y desde acá ver a qué maestro quiero elegir. Elijo el maestro que me lleva de nuevo a la conexión con la creencia que un día recé, que un día evoqué sin sentido, o elijo escuchar al maestro que hoy expande mi comprensión y hace que mi ser se reúna de nuevo en casa al pronunciar: el amor me creó a su semejanza. ¿Qué elegimos? Muchas gracias, querida hermana Sandra. Bueno, retomemos, o yo quiero retomar el tema de la lesión para que la examinemos un poco a partir de la metafísica del curso. Pongámosle cuidado a la idea de esa lesión. El amor me creó a semejanza de sí mismo. ¿Qué tiene, qué vamos a notar allí? Que hay una diferencia con lo que Sandrita nos decía, que era el cliché que nos habían enseñado y repetido a lo largo de milenios, que Dios me creó a imagen y semejanza. La palabra imagen desaparece en esta lesión. Entonces preguntémonos por qué desaparece la palabra imagen, ¿no? ¿Y por qué queda únicamente el amor me creó a semejanza de sí mismo? Recordemos, antes de abordar esto, quiero recordar que en el prefacio el curso nos dice que si bien está escrito en un lenguaje cristiano, enseña verdades universales de carácter universal. ¿Eso qué quiere decir? Que el curso coge la teología cristiana y la va a reinterpretar desde una metafísica universal, ¿no? Lo que podríamos llamar una espiritualidad universal, ¿no? Y nos va a decir también que no es la única enseñanza, sino una de las tantas formas del plan de estudio universal. Entonces, en la tradición judeocristiana nos van a decir que Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿no? Pero cuando se introduce la palabra imagen, necesariamente tenemos que mostrar una imagen y es lo que ha sucedido, que se ha antropomorfizado a Dios. Un viejito de pelo blanco y barba blanca que aparece por ahí en las figuras. Digamos que este problema lo tiene más la teología cristiana, no lo tienen las otras religiones monoteístas de Occidente que se proclaman hijas de Abraham. No lo tiene el judaísmo, que ellos no manejan ninguna imagen de Dios, y tampoco la tiene el Islam, tampoco manejan ninguna imagen de Dios. Ese es un tema y un problema de la teología cristiana. Así que, ¿cómo la aborda el curso? Que tengo el sol en la cara. Entonces, ¿cómo la aborda? En el capítulo 3 del libro del texto, en la sesión 5, párrafo 4, oración 6, nos va a decir, la palabra imagen, entre comillas, está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. O sea, en otras palabras, la palabra imagen está vinculada al sistema de pensamiento del ego y no forma parte del conocimiento o de la verdad, ¿no? O del amor con mayúscula. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, ya metafísicamente el curso excluye la palabra imagen.
Luego la oración siguiente nos dice, las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas, o sea, son símbolos, pero no es la verdad, ¿no? La idea de cambiar de imagen, entre comillas, reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer, o sea, no nos podemos conocer a través de una imagen. Si vamos a buscar que Dios nos creó a su imagen, ahí nos vamos a perder, ¿no? Y ese es uno de los equívocos de la teología cristiana que el curso va a tratar de resolver. Por eso, luego, en la misma sesión, pero en el párrafo 7, estamos en el párrafo 4, dice, la afirmación, entre comillas, que es la afirmación tradicional que nos recordó Sandrita, entre comillas, dice, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, necesita ser reinterpretada. Imagen, entre comillas, puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad idéntica. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya. O sea, hace una reinterpretación de la palabra imagen, ya no como imagen de una fotografía o de una estatua, bueno, o de un ser, ¿no? Con forma, sino como un pensamiento y luego la semejanza como espíritu, ¿no? Dios efectivamente creó el espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya. Entonces, ya lo que nos está diciendo metafísicamente el curso es que la palabra imagen es un símbolo, pero que no es la realidad y que en cierta manera es un equívoco y es un equívoco de la teología cristiana, pero que no lo asumen, por ejemplo, el judaísmo o el islam, que dicen Dios no tiene imagen y no se puede representar con imagen y todas las cosas. Eso es propio de la teología cristiana y el curso la reinterpreta. Pero ya después no vuelve a hablar más el curso de que Dios nos creó a imagen y semejanza. Lo tocó ahí y ahí lo dejó, ¿no? De ahí en adelante nos va a hablar Dios nos creó a semejanza de sí mismo, como es la lección que estamos examinando. Eso es, yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, digamos, la simbología de la teología cristiana que se ha ido repitiendo a lo largo de 1000 años nos queda como muy incrustada en lo más profundo de nuestra conciencia. Y el curso busca hacer esas reinterpretaciones, pero pues después no se va a poner a pelear con ellas, simplemente señala que eso no representa la verdad, que es un símbolo, y lo deja a un lado, y tampoco eh, se va a poner a pelear o a discutir con los estudiantes, simplemente va a seguir reafirmando tanto en el libro del texto como en las lecciones el tema de la semejanza. Y la semejanza es como espíritu, ¿no? O como amor, o como paz perfecta, o dicha perfecta, o plenitud, ¿no? O sea, nuestra calidad como espíritu. ¿Qué tiene que ver con la verdad? ¿No? La verdad del curso. Y el amor tiene que ver también con esa condición de la verdad. En ese sentido, también me gustaría recordar cómo en el prefacio, en la parte del prefacio donde dice qué postula, creo que es en el primer párrafo, nos va a decir que nos va a definir la verdad. Y nos dice que la verdad es el conocimiento de la verdad, ¿no? Y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. O sea, la verdad, el conocimiento de la verdad. O la verdad es el amor o el amor es Dios, ¿no? Y luego nos va a introducir una serie de atributos del amor, como que no se puede cambiar, que es eterno, que es inequívoco, que no tiene opuestos, que no tiene principios ni fin, que simplemente es, ¿no? Que es un hecho, o sea, no es una suposición, etcétera. Y eso es supremamente importante porque a partir, digamos, de cómo el curso postula la verdad, metafísicamente hablando, es que nosotros, una vez que la aprendemos, que la tomamos como nuestra, es que verdaderamente podemos perdonar. O sea, ¿por qué? Porque el perdón solamente perdonamos lo que no es verdad.
o lo que no es amor, o lo que no es de Dios, o lo que no es la paz perfecta. Entonces, si nosotros tomamos esa definición de verdad que el curso nos está diciendo y nos sentamos desde la postura de la verdad, en este caso del amor, entonces ahí sí contemplamos lo que estamos experimentando en el mundo y cualquier situación conflictiva nos vamos a preguntar, ¿esto es amoroso o no es amoroso? Y si no es amoroso, procedo a perdonar, ¿no? Esa es el mejor discernimiento que podemos hacer para perdonar es qué es lo que tenemos que perdonar y qué es lo que perdonamos, lo que no sea amor, lo que no sea verdad. Esa parte yo creo que es muy sustancial en el tema. Y ya pues, para que no nos hagamos exposiciones, digamos, tanta exposición y avancemos como en un diálogo con la hermana Sandra, entonces yo plantearía la siguiente inquietud o pregunta. ¿Por qué, si la lección nos dice, el amor me creó a semejanza de sí mismo o Dios me creó a semejanza de sí mismo, que es lo mismo, ¿por qué no lo tenemos que repetir? ¿Por qué lo tenemos que aprender? ¿Por qué lo tenemos que practicar? ¿No? ¿Qué opinas, hermana Sandra? Bueno, hay un Y lo otro, capítulo. ¿no lo creemos? ¿De verdad no lo creemos? No, 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 definitivamente no. Nuestras capas mentales están súper cubiertas de unas creencias que no nos dejan penetrar realmente al conocimiento de esa verdad, porque nos lo invita a repetirnos precisamente para ir descubriendo el verdadero Dios. Porque a pesar de que se nos ha retirado allí la palabra imagen, se nos habla de una semejanza que hasta ahora es desconocida para nosotros. ¿Mm? Hasta ahora, porque es como si tuviéramos en nuestro grupo familiar a nuestro padre al frente y se nos enseñara físicamente que el padre no es como siempre pensamos, esa persona que tenía la cabeza, los dos ojos, las piernas, los brazos. Se nos dice, no es eso, tu padre es mucho más que esto, pero se te retira esa figura y la labor es descubrir hacia ti mismo, hacia tu mirada interior, quién es ese verdadero creador, qué es el amor. La labor ya es un camino que te corresponde a ti. Entonces nos saca de esa posición pasiva en donde siempre se nos ha venido aleccionando a través de la repetición de creencias que se consolidaron como verdades y que ahora se defienden como tales. Y el curso nos enseña desde el principio que él no puede en sí mismo explicar lo que es el amor, porque el amor no se puede describir, el amor no se puede detallar en este mundo de percepciones, el amor no se puede observar en este mundo de separación. Dicen que el amor en sí mismo solo se puede, ¿qué? Experimentar. ¿Sí? Solo se puede experimentar. Por eso hace la aclaración de que este no es un curso que pretende crear un dogma o abrir el ingreso a una nueva creencia. Que este es un curso que te recuerda que el maestro está dentro de ti. Y la única manera de encontrar a ese maestro es entrando a tener esa vivencia como tal. Se nos enseña que un curso de milagros es un curso de carácter obligatorio y que nadie podrá hacer un paso omiso de él en su vida. Y no está hablando del texto como tal. Está hablando de que la vida, en la experiencia en la que tenemos, es un curso de milagros. Todos estamos dentro del curso porque todos hemos venido a corregir esta percepción y esta percepción solamente puede ser corregida a través del entrenamiento de nuestra mente, que es donde se ha generado un proceso desvirtuado de lo que es la creación del Padre. Ahora mencionabas como el curso
aplica la explicación en el momento en que nos dice que somos un pensamiento de Dios. Él ha pensado y a partir de ese pensamiento surgimos nosotros. Y ahí es donde viene la primera aclaración. Pero ¿cómo puedo yo describir lo que es el amor, lo que es Dios, si mis pensamientos están pretendiendo encubrir el pensamiento del Padre? El pensamiento del Padre está atrapado en esos pensamientos. Así que por eso, yendo a la pregunta que tú nos invitas a que nos hagamos, es importante que nos repitamos esta lección. Porque cuando nos las vamos repitiendo, vamos a ir sacando las pseudo-verdades que nosotros mismos hemos venido defendiendo. Y en la medida también de ese proceso socrático, en donde vamos y volvemos a la pregunta y de nuevo regresamos y de nuevo decimos y buscamos más descripciones, más descripciones, más descripciones, llegamos a un momento en donde la palabra se anula y en donde solamente queda la experiencia de entrar en el contacto con ese instante santo. Por eso, la misma lección dice en sí, aunque sea por un momento, aunque sea por un momento, se está refiriendo precisamente a ese instante en donde se detiene el tiempo, y que se detenga el tiempo no es que pongamos en congelado el reloj, se detiene el tiempo es que no traigamos ni pensamientos del pasado, es decir, ninguna creencia a través de la cual hayamos definido a Dios o al amor, y que no traigamos ninguna especulación que nos esté proponiendo nuestro ego de nuevo como una salida a redefinir Dios dentro de sus propios argumentos, sino que estemos en este santo presente. Y solo a través de esa práctica, de esa repetición, es donde nos vamos dando cuenta que las palabras van cesando, las emociones igual van desapareciendo y podemos caminar como el maestro sobre las aguas. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Salir de ese sistema pasional, emocional y poder entrar en ese nivel en donde sencillamente se es. Así que de ahí ese encuentro nos llevará finalmente a ese instante santo que procede de ese silencio santo, una vez no lo cuestionemos. Es la forma en la que yo puedo sentir que se puede responder esta pregunta, Oscar. Muchas gracias, Sandrita. Sí, efectivamente, el tema de por qué necesitamos repetirnos y repetirnos que somos, que el amor me creó a semejanza de sí mismo. O sea, soy un hijo del amor, ¿no? Y yo soy amor y nada más que amor. Y tiene que ver con precisamente por el tema de la separación. En el momento en que nos separamos, nos alejamos del amor, ¿no? Y nos olvidamos que fuimos amor. Y entramos al mundo de la percepción, que es el mundo del aprendizaje, el mundo del conocimiento. En el cielo no necesita aprender nada porque ya lo sabe todo, pero en el mundo del aprendizaje, que es donde estamos, necesitamos recordar nuevamente qué es lo que somos: amor, hijos del amor, creados a semejanza del amor. Y por eso la lección nos invita a que repitamos eso, ¿no? Lo repitamos de múltiples maneras, que no solamente que el amor me creó a semejanza de sí mismo, sino que la bondad me creó bondadoso, o la perfección me creó perfecto, ¿no? O la plenitud me creó pleno, o la abundancia ilimitada me creó abundante e ilimitadamente, etcétera. Y repetirlo, y nos dice, la misma lección nos dice que tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo, como horadando nuestra conciencia, y luego entrar en un momento de quietud y silencio, y en ese silencio profundo tratar de buscar ese amor que tiene que estar dentro de nosotros, porque si no, no seríamos hijos del amor ni creados a semejanza del amor. Tiene que estar dentro de nosotros, tenemos que buscarlo. Y entonces nos dice, ahí sí, aquíétate, entra en silencio y comienza a buscar el amor hasta que encuentres un destello de luz, ¿no? Pero sabe que de pronto, a lo más seguro, que en el primer intento, ni en el segundo, ni en el quinto, es posible que no veamos ese destello de luz, pero nos va a decir, sigámoslo haciendo, sigamos buscando el amor,
¿no? Hasta que lo experimentemos, hasta que sintamos la presencia del amor en nosotros o podamos contemplar su luz al interior nuestro. Ese, digamos, es la apuesta y esta es una lección que básicamente nos está invitando a recordar quiénes en verdad somos, ¿no? Ese es el tema, porque realmente lo hemos olvidado y los hemos ignorado. Yo me imagino, por ejemplo, por eso la pregunta es si no la creíamos, ¿no? Que el amor me creó a semejanza a sí mismo, porque como llevamos miles de años repitiendo lo contrario, o sea que somos pecadores, impuros, culpables, condenados desde los orígenes del tiempo a la mortalidad, a la enfermedad, a la muerte, al castigo, ¿no? O sea, todas las consecuencias de la expulsión del paraíso que nos describe el mito en el Génesis, ¿no? Y entonces, pues obviamente que lo que tenemos es una conciencia de culpabilidad, de miedo, de no merecimiento, de vergüenza que oculta el amor en nosotros. Incluso yo hacía ese ejercicio de tratar de imaginarme a Jesús hace 2000 años atrás hablando de amor, de paz y perdón, en una antigua Palestina donde era una sociedad absolutamente fanatizada, ¿no? Que creía firmemente que todo lo que nos acontecía era un castigo de Dios, ya sea una enfermedad, una pérdida de cosecha o de animales, de conflictos, de desastres. Y la única manera que teníamos en esa época para superar el castigo de Dios era ir donde el sacerdote judío y decirle, perdí mi cosecha, se me enfermó mi mujer o mi hijo, o tuve este problema. Y entonces el sacerdote le decía, es que has cometido tal pecado y hay que expiarlo. Expiarlo no la manera del curso de milagros, expiarlo tal como lo define la Biblia, sobre todo en el libro de Levíticos, ¿no? O sea, con sacrificio. Así que ve y trae un cordero o cualquier otro animal, dependiente del pecado que has cometido, ¿ves? Y que lo determina el sacerdote, y entonces el penitente va y lleva el animalito, el cordero, ahí al templo, lo pone sobre la mesa del altar y el sacerdote lo degolla, ¿no? Y entonces te va a untar al pecador con la sangre de un inocente, porque es la sangre del inocente el que nos limpia los pecados. Esa era la creencia, ¿no? Esa era la expiación con sacrificios, que incluso va a reinterpretar ya distinto como la corrección del error. Así que imaginarse a Jesús tratando de hablar de amor, de paz y perdón, y no estarle pidiendo a la gente que vaya y haga un sacrificio o que le pague un diezmo, pues obviamente que eso en esa sociedad imbuida en la creencia, en el sacrificio, en la expiación, con la sangre, como dice el libro de Levíticos, es la sangre la que expía el pecado, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tenía que hacer Jesús en esa época, yo trato de imaginármelo, tratando de decir que no era con los sacrificios, ni era matando animales, ni haciendo sacrificios humanos, ni pagando diezmos, ¿no? No era esa carnicería que se da todos los días en el templo judío, que eso era entre carnicería y plaza de mercado, porque afuera te estaban vendiendo los animales para el sacrificio. Eso debió ser una labor titánica, heroica, ¿no? Tratar de cambiar un sistema de creencias basada en el sacrificio a un nuevo sistema de creencias basada en el amor y el perdón. Eso era la tarea que inició el Jesús histórico hace 2000 años y que todavía nos toca retomarla y continuarla, ¿no? Y Como lo continuarla dice, y recordando que somos amor y nada más que amor, que no somos culpables de nada y que no ajá, tenemos que hacer ningún sacrificio, ¿no? Y sentir ese amor y esa presencia del amor en nosotros. Así que, ¿no crees, hermana Sandra, que es un aporte extraordinario
esa reinterpretación que Jesús hace de la expiación, ya no con el sacrificio del animal o de una persona, sino como una corrección de un error que no implica ningún castigo y mucho, ni mucho menos ningún sacrificio. Claro, y es que como el mismo curso nos lo enseña, cuando Jesús dice, las lecciones se repetirán hasta que hayamos aprendido lo que nos querían enseñar. Y vendrán una y otra vez y te dice, y Jesús tiernamente te dice, esta vez elige de nuevo, elige desde el amor, elige desde Dios, no elijas más desde las creencias. Cuando las personas entran a analizar esta parte del libro y lo comparan con su vida, dicen, ¿qué fue lo que yo debe haber elegido la vez pasada? ¿Dar o no dar? ¿Reaccionar o no reaccionar? ¿Ponerme molesto o no ponerme molesto? No, reacciona desde el mismo seno de dioses, reacciona desde la lejanía de esas creencias. Y el primero que expuso a esta señal de lo que era el falso amor no fue Jesús. Jesús estaba repitiendo la historia porque se entregó un mensaje. Igual también en los libros del Pentateuco, en Génesis también, cuando Abraham tiene el llamado a sacrificar a su hijo, se le reemplaza el cordero con el propio hijo. Y de ahí de qué se nos está hablando, de cómo Abraham, siendo un hijo de Dios, encarna el cuerpo del ego y crea su propio hijo, que es Isaac, y dice, a quien tienes que sacrificar es a tu propio hijo. Y no era Isaac como tal su hijo, que uno lo interpretó también desde la religión como, wow, qué Dios tan cruel, qué prueba tan fuerte, pedir que sacrifiques a tu hijo. Pero es que ese es realmente el único sacrificio que tenemos que hacer y lo veremos como un sacrificio porque nos aferramos a nuestro único hijo en este plano egoico, que es el ego, nuestra autocreación a partir del ego. Ese es el hijo, ¿sí? Y el entrar en esa entrega de ese sacrificio y que el mismo Dios aparentemente a través de las escrituras le dicen a Abraham, detente, ¿sí? No lo hagas. Ahí empieza entonces a tener una tergiversación de la historia y se apropian de una verdad y crean un Abraham falso como crearon un Jesús falso, donde se apropian de esa señal y a partir de allí nace supuestamente un nuevo pueblo. Y hoy estamos aquí con esta lección no para pelear contra un sistema de creencias, no para decir que es bueno ni malo, como tú mismo lo dices. Hace un momento yo no me imagino dentro de la imagen que menciona un curso de milagros más adelante, el Espíritu Santo debatiendo lo que es la imagen, por qué no la imagen, por sí la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Como el mismo curso lo dice, este no es un manual para destruir al ego, porque el ego en sí mismo no tiene por qué destruirse porque es una ilusión, ¿sí? Y todas estas enseñanzas son enseñanzas egoicas. Así que no venimos, como el mismo Jesús dijo, a romper esa ley del mundo porque esa ley es completamente ilusoria. Venimos a recordar la única ley que nos ampara a nosotros como criaturas existentes y reales, que es la ley de Dios. Y entonces ese sacrificio realmente es dejarme identificar con el mundo de las formas, dejarme identificar con la expectativa de lo que creo que debe ser, de lo que va a ser ese futuro, de lo que es el tiempo, y es entregarnos en esa absoluta conciencia de que estamos en un estado de paz y plenitud total. Una de las pruebas más fuertes cuando hablamos de esta conexión de ser nosotros hijos de Dios es cuando ponemos a nuestra mente al frente de lo que le hemos llamado la muerte, ese significado. Y ese significado nos invita a un espacio aparentemente desconocido. Pero cuando traemos este nuevo recuerdo, o más bien ese recuerdo que siempre ha estado, pero que vamos encontrando ahí en nuestro interior, de que el amor me creó a su semejanza, en esa semejanza yo empiezo a deshacerme incluso de esa inseguridad y de esa incertidumbre de la muerte, porque la muerte desaparece. Y sé que soy solamente esa semejanza de Dios. Y es una pieza muy diminuta, en donde sí, sé que aquí está hablando una voz a través de un cuerpo, pero ni soy la voz, ni soy el cuerpo, sino que soy ese estado en plenitud total y en conexión absoluta
con lo que realmente existe, porque como un curso lo dice, nosotros tenemos la obsesión de llamar verdad a lo que no lo es y defendemos esa verdad, y en esa defensa de esa verdad nos olvidamos de encontrarnos con ella. Pero esa verdad no necesita ser destruida porque es parte de la ilusión. Así que si entramos en esa conexión con lo que hoy se nos revela en esa práctica que se nos dice constantemente, que la repasemos, que volvamos y la digamos, que la recalquemos, es la palabra que usa, ¿no? Recalquémoslo una y otra vez para que nosotros podamos volver a la realidad de nuestra naturaleza y darnos cuenta de que somos inalterables con esa verdad y de que una vez nosotros no la repetimos, nos vamos a empezar a descubrir en esa afinidad con Dios. Y esa repetición nos lleva a eso, a saltar ese umbral del temor de la muerte y obviamente darnos cuenta que ni el sacrificio es necesario y menos que realmente existió, porque no hay nada que sacrificar. La palabra del sacrificio está conectada directamente con el apego de las formas y de la forma en la que fabrica también nuestro ego, ¿no? Así que ahí a pasar a creerlo realmente, como decías tú al principio, realmente sí no lo creemos, realmente sí estamos allí. Es esa necesidad del ego de convencernos de que veas de nuevo cómo esa creencia se convierte en otra creencia. Por eso la idea no es tanto creerlo como pasar de allí a la experiencia. Experimento que soy parte de ese ser infinito que está creando todo el tiempo. Ahí entonces empieza a desvirtuarse también ese discurso y empezamos a darnos cuenta lo sencillo que es volver a la fuente. Oscar, ¿qué piensas de eso? ¿O qué llega a ti? Ahora sí tengo sonido. Sí, sí, de eso se trata. Finalmente es de restablecer el amor, ¿no? Y la Ujú, verdad del amor en nosotros. Si hay algo, digamos, un punto de partida muy inicial entre la Biblia y un curso de milagros, y sobre todo en el Génesis, es que hubo una separación, ¿no? ujú, Luego, todo el movimiento de la Biblia es cómo volver a la unidad o cómo volver a Dios o cómo, no, volver al hogar. Y ahí es donde se comienzan a diverger, porque finalmente, cómo es el camino que nos plantea la Biblia y el Antiguo Testamento, sobre todo, cómo volver. Entonces nos van a decir a través de la expiación, ¿no? Y la expiación es un sacrificio. Y como todos los pueblos antiguos, el judaísmo, el pueblo judío no era una excepción, pues hacían también sacrificios humanos, ¿no? También en el hinduismo también hacían sacrificios humanos. Fue Ram, el señor Ram, el primer avatar del hinduismo, quien prohíbe los sacrificios humanos y establece, digamos, un sacrificio simbólico que es en la ceremonia de fuego, ¿no? La ceremonia de fuego la llaman Havan o Anihotra, ¿no? Donde el creyente, el discípulo, coge algo orgánico, unas flores secas frente a un fuego y se dice a sí mismo, voy a echar al fuego esto que no es mío, que no es de mi ser, que no representa el amor, y lo deposita en el fuego, ¿no? Ese es el reemplazo que estableció desde sus inicios hace como 4000 años el hinduismo, ¿no? En el judaísmo, esa transición entre el sacrificio humano y el sacrificio animal lo hace Abraham. En lo que representa ese pasaje de Abraham es esa transición en el pueblo judío del sacrificio humano al sacrificio de animales. Y de ahí que cuando los primeros cristianos proclaman de que Jesús, ya crucificado, es el Mesías, le van a decir que no, porque el judaísmo ya había prohibido 1000 años atrás los sacrificios humanos, entonces no hubo un sacrificio y no era posible un sacrificio humano para la salvación de las almas, ¿no? Eso también es un tema central en la cosa y Jesús nos dice que realmente la crucifixión no establece la salvación, es la resurrección entendida como
¿no? El despertar de nuestra mente después del perdón, ¿no? De la sanación interior. Y en el fondo todo el curso de milagros gira en torno a eso y esta lección gira en torno a eso, a restablecer la soberanía del amor en nosotros. Y el amor como tal no exige ningún sacrificio. El amor simplemente es una potencia que se expande y que solamente sabe darse y compartir y nada más que compartir, ¿no? Es dulce, sereno, pacífico, acogedor, integrador, ¿no? Contemplativo de toda la belleza de la creación, de la belleza de todos nosotros. Así todavía no nos lo creamos. Ujú. Y es que el ego se va siempre a interponer, ¿no? A que se te enseñe, porque él siempre va a defender sus propias creaciones, sus propias ideas. Él va a buscar siempre la forma de regresar de nuevo a corroborar su propósito. Por eso, esa idea del sacrificio no termina ni en ese conocimiento judío-cristiano ni en ninguna religión y sigue existiendo ahora, porque es la proyección aún de ese pensamiento egoico de que la única salida es el sacrificio. ¿Sí? Aunque hoy abiertamente en esa evolución, si se puede llamar así, de las religiones, hoy no se contemple, el sacrificio sigue estando en nuestras mentes. Ayer, Exactamente. por Tenemos una mente ejemplo, sacrificadora. exacto, ayer, por ejemplo, mira que estaba yo teniendo un taller acerca del aborto, para sanar memorias de aborto. Y al terminar el taller, varias mamitas que habían abortado venían contando su historia de cómo después de abortar se habían enfermado, luego cuando tuvieron sus hijos se enfermaron sus hijos, murieron sus hijos, perdieron otros hijos, etcétera, y recalcaban la idea de que estaban siendo castigadas por haber practicado un aborto, ¿no? Y en sí mismo, si entramos allí, bueno, entraríamos en un evento mucho más extenso, pero pues lo traigo a colación porque se puede conjugar con lo que hoy la lección nos está enseñando. Si yo soy creado a la imagen y semejanza de Dios y el amor como tal no tiene fin, yo no puedo darle fin a nada, ¿ok? Yo no tengo la autoridad ni la capacidad de cerrar una vida. Quien está limitando una vida es esa percepción del ego. Si yo soy creado a semejanza del amor, el amor no va a interponer ningún castigo por eventos que no suceden dentro del amor. Un curso nos enseña acerca de cómo la verdad no se puede pasar por un proceso de entendimiento, sino que solamente se puede reconocer a través de la inspiración del Espíritu Santo y de la certeza de Dios. Pero que esa inspiración que proviene precisamente del Espíritu Santo, que nos lleva a esa certeza, está conectada con esa línea diminuta que es nuestra guía en este proceso que no juzga, que es la mente santa, la mente recta, porque Dios no está involucrado en este proceso de fabricación. Dios no está en esta mente, ¿sí? Y es algo que empieza también a cambiarlo todo, porque seguimos afirmando que Dios me está castigando, que estoy recibiendo la ofensa de Dios, que Dios es el que hace justicia, etcétera, y lo entramos de nuevo en las leyes del hombre, en las leyes del ego, y se nos olvida que Dios no existe acá, porque Dios no puede estar dentro de una mente que duerma, ya que Dios es una mente que siempre está en un momento consciente y absolutamente despierto. Aquí lo que estamos viviendo dentro de este sueño, a modo de tiempo en el espejismo que vivimos de un cronos, es el proceso de la curación, ¿sí? Que procede directamente de quién? Del Espíritu Santo. El proceso de la curación proviene del Espíritu Santo. Por eso el curso nos dice que nosotros no podemos estudiar el curso por nuestra propia vía,
que necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Y esta es una de las herramientas más claras para mí, para los estudiantes del curso, pero la pasamos por alto. ¿Por qué? Porque el mismo ego insiste en ser él quien dé la lección. Y a partir de ahí es que creamos una creencia en los mismos estudiantes del curso de que el curso es difícil, de que el curso nos pierde, de que el curso nos enreda, de que el curso tiene interpretaciones. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, Él nos va señalando exactamente el contenido de toda la verdad del curso y pues obviamente de esta misma lección, ¿no? Donde llegamos acá y nos damos cuenta de que Él está observando nuestros pensamientos obsesivos anclados con el miedo, con esa definición de culpa, de separación, con el método de salvación de esa idea ilusoria, ¿no? Que supuestamente nos llevará a casa. Él lo observa y es una de las figuras que se nos plantea y que de repente nosotros desde la mente volvemos y lo pasamos como un tercero dentro del escenario, ¿no? Ay, menos mal está el Espíritu Santo. Pero lo que debemos recordar es que el Espíritu Santo no es algo externo a nosotros. El Espíritu Santo es mi mente despierta, mi mente que aún reconoce que estoy con Dios, mi mente que sabe que yo estoy soñando, mi mente que reconoce la ilusión. Y ahí empezamos a darnos cuenta de la posibilidad que tenemos de salir del dominio de esa mente fabricada por el ego y rendirnos a esa mente sutil que siempre está disponible porque es nuestra propia mente, que es la mente del Espíritu Santo. Y desde ahí, desde esa mente del Espíritu Santo es donde venimos a hacer todas esas correcciones, como esa idea sacrificial o como esa idea de encontrar salvación a través de dogmas o esa idea de pertenecer también desde un sentido biológico y como un instinto de preservación a algún clan para poder subsistir y empezar a darnos cuenta que somos la vida en sí mismo y que no hay nada que temer. Pero vuelvo y repito, Oscar, lo que te decía ahora y lo que les compartí a todos ustedes, nuestros compañeros de clase, que el tema del sacrificio no terminó allí, ni está conectado directamente con una religión, sino es como la vía que tenemos de proyectar esa conexión colectiva y representarla allá, en ese lugar, y por eso seguimos en esa discordia con el tema religioso y con la sensación de que ellos son los que nos han llevado hasta acá, pero de nuevo recordamos que no son nada más sino un reproductor de estos pensamientos que se han unido a la mente del ego y por eso aún cuando hablamos de perdón, aún cuando somos propios estudiantes del curso, esa sensación de culpa y de sacrificio no desaparece del todo porque no se ha puesto nuestra mente al servicio y a la guía del Espíritu Santo y además seguimos pensando que Dios está acá, que Dios está en este sueño, ¿sí? Y desde ahí existe ese llamado temor de Dios que, bueno, el curso también lo aclara, que además te propongo si quieres ampliar un poco alrededor de esa idea, cómo está surgiendo ahora o si hace parte de lo que querías proponernos en este espacio de la conversación, Oscar. Unido. Muchas gracias, Sandrita. Sí, en lo que está en la mente digamos, en nuestra cultura, que es, como bien lo dijiste, una cultura del sacrificio, es una representación de Dios como miedo, ¿no? No como amor. Y esa realmente es la representación que ha perdurado a lo largo de los milenios. Si no fuera una representación de Dios como miedo, no haríamos sacrificios, ya sea sacrificios humanos o sacrificios animales o sacrificios simbólicos, que también se siguen haciendo, o no tendríamos la cultura del sacrificio
porque es que la tenemos. O sea, yo me sacrifico por mis hijos, o yo me sacrifico por mi país, o yo me sacrifico por mi empresa o por mi familia, ¿no? Pero Ujú, sí tenemos esa cultura del sacrificio profundamente arraigada. Y, y eso solamente es posible en el sentido de que hemos olvidado el amor, hemos olvidado nuestra naturaleza amorosa. Así que lograr desterrar esa cultura del sacrificio, pues requiere todo un ejercicio pues profundo de comprensión y entendimiento, que es lo que hace el libro del texto de Un Curso de Milagros, y luego las lecciones y las prácticas de las lecciones, en que nos está recordando que somos amor, que somos luz, que somos paz, que somos dicha, que somos la plenitud, ¿no? Y nos lo está recordando y nos lo tenemos que repetir, porque tenemos muy metido en nuestra conciencia esa cultura del sacrificio, que será imposible, ¿no? Llegar a Dios y volver a Dios a través del miedo. La ujú, única manera de retornar es a través del amor. Y el amor solamente es posible en la medida que excluyamos el miedo o perdonemos y sanemos el miedo en nuestras mentes. Esa es la razón de ser, que el curso nos llama a repetir cada vez de múltiples maneras, eh, a recordar nuestra verdadera naturaleza, que es ujú, que somos hijos del amor, que somos amor y que no somos nada más que amor, ¿no? Pero eso nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, ¿por qué? Porque como estamos en el mundo de la percepción, todo lo juzgamos, todo lo condenamos, todo lo atacamos. Y como estamos viviendo en el mundo que se rige por el principio de la escasez, entonces todo lo queremos, todo lo queremos, todo lo queremos retener, acumular, conservar y pelear por ello. Entonces vivimos en el conflicto y en el juicio. Así ujú. que hacer lo que nos está planteando, por ejemplo, la lección de hoy, para quien empezaba el 1 de enero, elijo hoy contemplar o ver la impecabilidad de mis hermanos, es renunciar a todo juicio para poder ver el amor. Porque si yo hago un juicio, es imposible que vea el amor. Vea la inocencia, vea la impecabilidad reflejada en mis hermanos. Y esa, digamos, es la tarea que tenemos que hacer, y realmente el curso, como lo dice, no es un tratado sobre el amor, porque el amor está más allá de nuestra comprensión en este mundo, pero sí es un tratado para remover todo aquello que nos impide experimentar el amor que somos. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra tarea, y, y la debemos hacer con mucha persistencia, ¿no? Con una práctica diaria y constante, para poder, como decía alguien hace muchos años que yo le escuchaba, era un swami de la tradición hindú, y decía, hay que hacerlo, y hay que hacerlo para que no podamos orar cada uno de los, ¿no?, surcos de la mente, ¿no? Y la vayamos impregnando de amor, ¿no? Y ese realmente es nuestra tarea, y tiene que seguir siendo así. Ahora, yo no sé cómo estamos de tiempo. eh, no sé si te parece que hagamos un paréntesis ahora, Sandrita, y si alguien tiene preguntas o comentarios o alguna reflexión, tanto los hermanos, hermanas que están en Zoom o en, o en YouTube, pues que quieran hacer, y enriquezcamos eh, el aprendizaje con las reflexiones de todos y de todas. De acuerdo, Osquitar, de acuerdo, sí, sería muy bueno que entre todos interactuemos y si hay algún también como pensamiento que haya surgido revelador con respecto a la conversación que hemos tenido, qué lindo que lo incluyamos. Y antes de dar paso a eso, yo quiero centrarme en un pedacito de la lección que hoy se nos invita a compartir aquí, em, y es el de la confianza. ¿Sí? Que vayamos con la confianza de que hoy podemos acercarnos a esa conciencia. Es clave que nosotros utilicemos ese poder de intención que hay dentro de nosotros para darnos cuenta que no es una utopía,
llegar a ese estado en donde me reconozco tal cual dentro de esa creación, ni que puedo experimentar ese amor, ni que esto suene a un pensamiento o un modo de vida que se ve como muy bonito, sino que entremos con esa certeza, con esa seguridad, reconociendo que ponemos en manos del Espíritu Santo esa guía que nos lleve a liberarnos de todos esos pensamientos que han transformado y trastornado aparentemente lo que es la verdadera definición del amor. Así que ir con esa confianza es fundamental. Es lo único que quería agregar y claro, qué lindo que podamos conectar con el resto de los que nos acompañan hoy. Bueno, hermanas y hermanos, si alguien tiene una pregunta, un comentario, una reflexión, un aporte por hacer, bienvenida o bienvenido. Silencio total, Sandra. Las preguntas nos corresponderá hacérnoslas a nosotros. Ah, Yo te pregunto, Oscar, dime. ¿por qué crees que aunque, bueno, desde mi percepción, no creo que ahí salió una pregunta, vamos a ver. No, es el mismo comentario. Desde mi percepción, algunos insisten en que el curso es difícil. El, 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 el- Yo creo que comparto esa percepción inicial. O sea, cuando uno aborda inicialmente el curso de milagros, se va a encontrar con los escollos del lenguaje cristiano del curso y la metafísica que enseña el curso, ¿no? Y entonces, como el curso es holográfico y no es que no se comporta como una cartilla, como un manual que dice A, B, C, ¿no? Como cuando vamos a la escuela primaria, sino que es muy holográfico y pasa de interpretar, digamos, la teología cristiana o el mundo de la percepción en el cual nosotros creemos vivir y luego nos lleva a ese primer nivel y metafísico y luego baja nuevamente a ese segundo nivel de la percepción para acercarnos a nuestro nivel de comprensión, pues genera dificultad, genera una cierta dificultad. Eso me hace acordar de una conferencia que dictó Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, sobre un curso de milagros. Y él decía que si usted no tiene problema con el lenguaje del curso, el curso es para ti, ¿no? O sea, con el lenguaje cristiano del curso. Si no, pues busca otra enseñanza. Entonces, lo que yo he encontrado mm, con aquellos hermanos y hermanas con los que estudio el curso, ya sea por los grupos presenciales o los virtuales, es el tema del lenguaje, ¿no? De los conceptos. Y yo soy muy insistente, ¿no? Métase en la cabeza este término, porque este término significa esto. Entonces, usted entiende este término y ya no se va a complicar la vida cuando lo encuentre en otro pasaje del libro del texto, el libro de ejercicios y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, hoy es, ¿qué? Jueves, viernes, el miércoles, en la sesión del miércoles, estamos en un pasaje del capítulo 11 donde habla de la autonomía. El curso se refiere a la autonomía básicamente para referirse al ego, ¿no? O sea, el movimiento de separación fue un movimiento de, de proclamación del ego de su propia autonomía, de querer decidir a su propio criterio. Esa es la definición de autonomía, decidir de acuerdo a mi propio criterio, ¿no? Y por lo tanto, si proclamo la autonomía de Dios, pues estoy reclamando mi autonomía. Entonces, básicamente, las pocas veces que el curso utiliza la palabra autonomía, se está refiriendo al ego, ¿no? Y hay veces la contrapone a la autonomía con mayúscula para decirnos, no, nosotros no podemos ser autónomos de Dios, sino dependientes de Dios porque somos parte de Él, ¿no? Somos una extensión de Él. Entonces, va a decir, estamos incluidos en la autonomía de Dios.
ahí la coloca con mayúscula, ¿no? Lo mismo con la expiación bíblica y la expiación del curso, y sucesivamente la reinterpretación de la teología cristiana desde una perspectiva metafísica, hay veces es muy compleja para mucha gente, ¿no? Entonces sí que requiere un espacio, una paciencia para poder conocer esos conceptos. O sea, todo sistema de pensamiento tiene un léxico, tiene un lenguaje, tiene unos términos. Si usted, por ejemplo, es psicóloga, hay unos términos en psicología: enfermedad mental, trauma, psicosis, paranoia, bueno, lo que sea, ¿no? Y si eres arquitecto o ingeniero, entonces dimensiones, formas, pesos, medidas, resistencias, bueno, y si es abogado, médico, tiene sus conceptos. El curso de milagros es un sistema de pensamiento, entonces también tiene sus conceptos, ¿no? Unos metafísicos y otros que son la reinterpretación de la teología cristiana. Y entonces ahí encuentran una dificultad enorme muchos estudiantes. Yo también la tuve al principio, ¿no? Así que el curso, para los que se inician, lo mejor es que se consigan los glosarios del curso. Hay unos muy buenos, está el de Kene Wani, el de Perry y Watson, el de José Luis Molina, etcétera, y van buscando esos términos para qué es lo que significa esos términos en el curso, y ya cuando se familiarice con los términos, el curso fluye como un tobogán, ¿no? Ya no hay ninguna dificultad. Y yo lo que insisto mucho cuando lo enseño es: tengan en cuenta esos términos porque se los van a encontrar más adelante y se van a confundir. Ese es como mi llamado a los estudiantes del curso. Y ya por lo demás es muy fácil, supremamente fácil. El perdón es supremamente fácil. Yo me sitúo en el amor y todo lo que experimente, que sea conflicto, doloroso, enfermizo, ¿no? Digo, ¿eso es amoroso o no es amoroso? Si no es amoroso, hay que perdonarlo. Y listo. ¿Qué es lo que se perdona? Lo que no sea amoroso, lo que no sea paz. Entonces ya uno, ubicado desde la metafísica del curso, perdonar se vuelve mucho más fácil porque comprende, digamos, la dinámica del curso y su enseñanza. Entonces, en ese sentido, se vuelve simple, ¿no? Pero para llegar a la simpleza hay que ascender esa montaña conceptual de la primera fase, de aprender digamos, cuál es la metafísica del curso y cómo reinterpreta la teología cristiana para llegar, digamos, a las herramientas que finalmente se vuelven muy, pero muy prácticas. Ese es como el tema, pero yo lo que les diría a los estudiantes que recién ingresen es que no se dejen intimidar, apabullar por no comprender determinados conceptos. Sigan leyéndolos, síganlo practicándolo. Yo la primera vez que lo leí, creo que entendí por ahí el 5%. Luego, otra vez, insistir hasta que ya va aumentando uno la comprensión, ¿no? Hasta que uno va avanzando. Yo creo que voy en el 50%, todavía me falta otro 50%, pero ahí vamos. Así es. Desde la observación, lo que noto es el nivel de conciencia, ¿no?, en el que llegamos, que a veces el llamado al curso, que podríamos pensar en un principio que es un llamado del espíritu, como el mismo curso dice, se usan las herramientas del ego a favor del Espíritu Santo. Muchos lo buscan desde el deseo, desde el querer, desde la no aceptación de la realidad que tienen, y encuentran en el curso un mecanismo de escape del sufrimiento y le conceden al curso también su salida de salvación. Entonces, el ir desde este nivel de conciencia inunda la esencia de lo que realmente te puede presentar el curso. Y ese para mí es el obstáculo, como dicen los obstáculos de la paz del curso. El primer obstáculo de la paz eres tú, que realmente no quieres estar en paz. Entonces eso genera esa dificultad en el libro porque estamos adictos a esa polaridad del sufrimiento y lo estamos precisamente conectando con la lección desde el día de hoy, porque desconocemos
que somos semejanza del amor, porque desconocemos que proviene desde allí nuestra creación, porque desconocemos nuestras cualidades inmutables, intransformables, impecables además, que permanecen por encima de lo que sea. Pero una vez nosotros aceptamos, aunque no creamos, porque esto es lo lindo de un curso de milagros, que a diferencia de cualquier otra enseñanza, que aquí no se te pide creer, ¿sí? No se te pide que instaures de nuevo una idea que siembres ahí en tu mente, ni que utilices el intelecto, vuelvo y repito lo que decíamos hace un momento, solamente se te invita a que reconozcas tu maestría. Desde esa maestría surge lo que el hombre ha estado tratando de hallar en cualquier modalidad, incluso con el mismo curso, que es que alguien le dé la respuesta. Entonces, cuando salimos de esa idea, de esa necesidad de tener esa respuesta desde el exterior y decidimos encontrarla en nosotros mismos, se empieza a despejar toda esa duda, aunque ni siquiera creamos. Y surge esa experiencia del verdadero milagro, porque ¿qué es el milagro? El milagro es el reemplazo de un pensamiento de miedo por un pensamiento de amor. Y ahí es donde podemos entender y confiar que tenemos toda la sabiduría para la comprensión de este entrenamiento mental. Tenemos todas las herramientas, no interesa nuestro nivel educativo en esta tierra, ni si nos volvemos mejores o mayores buscadores de cada uno de los conceptos del libro, sino si regresamos a ese mente uno, en donde allí sé que están todas las respuestas, en donde allí sé que existe ese nivel de conciencia, en donde sé que este no es un trabajo meritorio, como acostumbramos aquí en el tiempo a ganar todo a través de secuencias repetitivas, etcétera, sino que lo empezamos a vivir desde ese moldeamiento que precisamente nos transmite las enseñanzas de las lecciones diarias. De ahí ese requerimiento tan bello y que incluso al final te dice, no es necesario que practiques estas lecciones, ¿sí? Del modo en que vienes haciéndolas. Es más, podrías abandonarlas. Ahora que recuerdas ya quién eres, podrías hacerlo. Ya que seamos apasionados dentro de este mundo terrenal y digamos, queremos ir más, queremos buscar, queremos encontrarnos, sigue siendo esa parte como alternativa que nos permite también este sueño feliz, ¿no? Porque no es que esté bien ni mal, sino que ahora queremos recrear esta ilusión del tiempo en estos aspectos en donde de nuevo nos convertimos más en esos hacedores de milagros, y eso para mí es lo que creo que transforma todo. Y en la medida en que vamos dejando que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, es que se va moldeando esa mente y vamos entrando a ese nuevo nivel de conciencia y entendemos y reconocemos como un proceso de honestidad que cuando llegamos al curso teníamos una pretensión netamente egoica, por lo menos ese fue mi caso, ¿no? Yo llegué, me sorprendió un curso de milagros y yo, wow, me interesa, quiero aprender ese tema de los milagros, a ver qué milagro puedo hacer o qué milagro puedo traer en mi vida, teniendo un concepto erróneo de lo que es la palabra milagro y que el libro también nos lo enseña pues en esos 50 principios de los milagros y que luego nos lo extiende en el resto del texto de las lecciones del manual del maestro y los anexos. Así que bueno, es parte de lo que surgió ahora también mientras te escuchaba y lo quería compartir. No sé si finalmente tenemos preguntas del público o sí, parece que Norma León quiere intervenir. No sé si de pronto hay que activar el micrófono. Y tengo aquí el sol. Ya. Ya, Normita, te Ya. escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio tan lindo que nos reconforta. Y pues sobre el perdón, para mí se ha vuelto fácil el perdón con respecto a mis hermanos, sobre las situaciones, pero este año ha sido muy difícil con respecto a la enfermedad, los dolores. A mí me diagnosticaron
fibromialgia. Ujú. Yo dije, no, yo no, yo por qué voy a tener eso, pues más cuando dicen que eso es de la mente. Yo pues llevo apenas 3 años, pero pues he tenido mucha determinación y mucha voluntad con el curso de milagros. Entonces a mí eso me devastó. Cuando me dijeron esa palabra, yo decía, yo no tengo eso. Pero cuando yo hacía esa negación, el cuerpo me dolía más, me aparecían más cosas y así fue. Entonces un día dije, bueno, pero si dicen que cada dolor es algo que no he perdonado. Y yo pedía mucha luz, pero nunca sabía, o sea, el dolor se ha agudizado. Eso ha sido difícil para mí, como perdono cuando tengo un dolor que me distrae completamente. Quisiera saber cómo se maneja un poquito eso con el curso de milagros. Ok. Gracias. Bueno, Oscar, bueno, si quieres tú ¿quieres? Adelante. Ah, bueno. Bueno, Dale. Es que, ese bueno, tema, ujú, a ver, una de las dificultades que tenemos con el perdón y con la sanación en el curso es que nosotros creemos que nuestra mente consciente es toda nuestra mente, ¿no? Y resulta que nuestra mente inconsciente es más del 95% de nuestra mente. Ese es el tema. Entonces, la gran dificultad es encontrar las causas. El curso nos dice, vea la causa, busca la causa, ¿no? Y examínala y luego reconoce que, no, que es ilusoria, que no es verdad y la suelta, la entregas. El tema de identificar la causa, que es el primer paso del perdón que aparece en la lección 23, en la lección 23 nos dice los 3 pasos del perdón: identificar, abandonar y reemplazar, ¿no? Obviamente que hay múltiples pasos más, pero digamos ya simplificados son esos 3 pasos. Entonces yo tengo que identificar qué es lo que me quita la paz. Entonces, tú dices la fibromialgia, pero la fibromialgia no es la causa, es un efecto, ¿no? La causa es un conflicto más profundo que está en tu inconsciente y que se manifiesta como un efecto. Recordémonos que el curso nos dice que este es un curso sobre las causas, no sobre los efectos. Toda la psicología moderna, y recordemos que el curso de milagros se monta sobre la psicología moderna, y por eso no solamente es un tratado de filosofía espiritual, sino también de psicología espiritual. Incluso hay un pequeño anexo sobre psicoterapia en un curso de milagros. Todas las escuelas de psicología buscan identificar esas causas y por lo regular se remiten a los traumas que nosotros experimentamos los 7 primeros años de nuestra vida, en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque un niño todavía no tiene una mente racional, es como una esponja, todo lo absorbe, ¿no? Y las peleas entre los papás o entre los vecinos, los comentarios o los maltratos, si es que lo maltratan, o los abusos, lo que sea, eso queda en ese inconsciente, no queda en la mente consciente, queda en el inconsciente. Entonces lo que buscan las escuelas de psicología, desarrollan múltiples métodos. Entonces cada escuela va a tener su propio método para identificar cuál es el origen del trauma, lo llamarán ellos, y consideran de que el darse cuenta del origen de ese trauma ya es sanador. El curso no se queda ahí. El curso da un paso más, o sea, busca identificar la causa y luego reconoce que esa causa está en su mente, que es mi propia película, ¿no? Son mis propios pensamientos y entonces decido soltarlos, abandonarlos, que es entregárselo al Espíritu Santo, que es el perdón, ¿no? O sea, identifico la causa, reconozco que es mía, soy responsable de mis pensamientos, de mis emociones, de mis experiencias y por lo tanto decido entregarlas, abandonarlas, soltarlas, dejarlas de sostener más en mi mente. Y entonces en ese momento que sale de mi conciencia, pues obviamente que ¿quién va a ocupar ese vacío? El amor, la paz, ¿no? Ahora, hay conflictos que nosotros tenemos que son más profundos de identificar. Y en ese sentido,
digamos que las herramientas de la psicología nos pueden ayudar a identificar esas causas y después, ya reconociéndolas, poderlas perdonar. Incluso en el curso de milagros, el tema de la psicoterapia todavía, el curso es muy joven, el curso no ha cumplido 50 años todavía, lo va a cumplir pronto, creo que en el 2026. Y entonces, el curso es muy joven, así que la psicoterapia en el curso de milagros apenas se está gestando, se está desarrollando. En idioma español tenemos unos 2 o 3 maestros que han venido incursionando en ello y yo creo que han logrado avances importantes. Me refiero a José Luis Molina, Ignacio González, Enrique Orbera, ¿no? Que vienen trabajando eso, desarrollando las herramientas del curso. Creo que todavía está en desarrollo, pero que los avances que han logrado son importantes, son valiosos. Así que cuando tenemos una situación como la que plantea la hermana, yo le recomiendo que busque una, una, un psicoterapeuta del curso de milagros, de esas escuelas, ¿no? Y creo que te pueden ayudar muy, muy bien a identificar la causa y luego a perdonarla y a sanarla. ¿Por qué? Porque el curso nos va a decir que todas las manifestaciones de nuestro ego tenemos que examinarlas, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, es meternos en el sótano de nuestra mente, en nuestra propia oscuridad, ver nuestros propios demonios, nuestra propia violencia interna, no todos los ataques que hemos hecho contra nuestros hermanos o contra nosotros mismos. Y eso nos produce escozor, eso nos produce miedo, eso nos acobarda y entonces preferimos prender el televisor o irnos de paseo, ¿no? Entonces el curso dice que ignorarlas, o sea, no examinarlas, es proteger al ego, ¿no? Y por eso puede ser doloroso esa parte de examinarla. Y tal vez necesitemos algún apoyo para situaciones como la que nos plantea la hermana. Eso sería mi comentario. No sé, Sandrita. Gracias, Oscar. Bueno, pues en el transcurso del estudio del libro de un curso de milagros y el convertirme en una estudiante activa, me llevó a desarrollar la psicoterapia sin darme cuenta que la estaba desarrollando y es mi práctica. Así que me alegra que hayas hecho esa pregunta, Norma, muchísimo. Y veo varias cosas dentro de lo que estás mencionando y entro a la aclaración. Número 1, la percepción que surge de que esto es un error, ¿no? Obviamente, la enfermedad la reconocemos como un error de pensamiento, pero ¿quién está defendiendo el error o quién se está alterando ante el error? Tu pensamiento egoico es el que dice, ¿cómo es posible si yo ya llevo 3 años en el curso? No, 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 eso no puede ser, ¿sí? Si yo ya tengo tal u otro conocimiento. Y aquí está mostrando que te sigues identificando y eres nuestra proyección, no eres tú, Norma, sino que estamos dentro del sueño y como parte de ese juego del sueño te identificas desde lo individual, desde el personaje. A Norma León, que lleva 3 años en el curso, no le puede estar dando fibromialgia, eso no es posible. Pero recuerda que estamos sanando conjuntamente. Y lo que está llegando a ti es un error de un pensamiento colectivo, que tú has sido el campo fértil de ese pensamiento y en ti ha nacido la ilusión de esa enfermedad. Y cuando a un maestro de Dios una semilla de ilusión echa raíces y él la puede ver al frente, el maestro de Dios no altera su paz porque la paz del Hijo de Dios es inalterable. Una vez la encuentra, no la puede perder. ¿Sí? Entonces, yo te recuerdo hoy y me recuerdo a mí a través de ti que olvidamos esa lección, que olvidamos la paz inalterable, que olvidamos que lo que estás teniendo es un espacio maravilloso. ¿Para qué? Para obrar un milagro. Ah, Padre, ahora me doy cuenta que aún residen dentro de mí pensamientos engañosos. Ahora puedo ver que mi cuerpo está expresando
ese pensamiento de castigo y de separación. Y lo ha hecho utilizando la herramienta que es ese modelo de comunicación para que yo pueda oír esa voz que, como bien decía Oscar, se está escondiendo en esa parte tan profunda del inconsciente que yo no puedo ver. Quiero invitarte a que hagamos un proceso de psicoterapia ahora. Si estás de acuerdo, y creo que tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Tenemos hasta qué hora, Carlos y Marlene? La verdad, ya culminó el tiempo. Ah, ya culminó, bueno. No. Bueno, Sí queda una última pregunta que nos hicieron nuestros hermanitos, que es desde YouTube, Luz Nares, para una respuesta concisa. ¿Cómo puedo entender el concepto de metafísica? ¿El concepto de qué? Metafísica. Ah, ya. te lo cedo, Oscar. Bueno, a ver, el concepto de metafísica viene de la antigua Grecia, ¿no? Más allá de la física, o sea, más allá del mundo de las formas, ¿no? Más allá del mundo material, o sea, más allá de la mente, si se quiere, ¿no? Digamos que los antiguos griegos y el curso de milagros se apoya mucho en la filosofía clásica griega, en Sócrates, en Platón, en Aristóteles. Está muy imbuido en la lógica aristotélica, ¿no? Los silogismos que tiene el curso, las fórmulas lógicas con que nos da la enseñanza y todas las cosas, o también las enseñanzas de Sócrates con las preguntas que nos hace cada ratico en el libro del texto o en algunas lecciones del libro de ejercicios. Entonces, incluso Aristóteles escribe un libro sobre la metafísica. O sea, se entiende que es lo que entendía el maestro de Aristóteles, que era Platón, que él decía, hay un mundo sensible, que es lo que nosotros llamamos este mundo, el mundo de la percepción, y el mundo de las ideas, ¿no? Y ese mundo de las ideas es lo que el curso llama el mundo de la verdad, ¿no? Del mundo de las ideas emana la verdad. Eso es lo que dice Platón, que es igualitico a lo que dice el curso, ¿no? Ese mundo de las ideas de que habla Platón, que es el mundo de la verdad, donde desciende el conocimiento, eh, es la metafísica, ¿no? Entonces, entendamos la metafísica, ya es toda la parte que tiene en el curso de milagros, todo lo que tiene que ver con la verdad, todo lo que tiene que ver con Dios, con el reino, con la creación, con el amor, todo lo que tiene los atributos de Dios, o sea, la paz, la eternidad, la invulnerabilidad, ¿no? La inocencia, la bondad, etcétera. Todos esos atributos hacen parte del mundo de la metafísica, que el curso, ¿qué es lo que hace el curso? Contrastarlo con el mundo de la percepción nuestra. Si uno lee el libro del texto, pero incluso también las lecciones, hay un párrafo que nos habla de los conflictos y todas las cosas, pero luego hay otro párrafo que nos está diciendo, pero Dios es paz, tranquilidad, ¿no? Silencio, bondad, etcétera, y luego vuelve y nos coloca en el mundo de la percepción, que es el mundo que estamos experimentando, y nos dice, crees que eres pecador. Aquí estamos en el mundo de la percepción, entonces crees que eres pecador, pero no, no lo eres. Eres inocente, eres el perfecto hijo de Dios, no eres culpable, ¿no? Entonces, esa parte que nos está recordando la verdad eterna es la metafísica del curso y es común a todas las demás tradiciones espirituales, simplemente que en cada cultura, en cada tradición, adquiere formas teológicas y religiosas distintas de acuerdo a esa cultura, pero lo que es común a ellas es esa metafísica, ¿no? O lo que llamaba por ahí Madame Blavatsky en el siglo XIX la religión natural. O sea, allá está el mundo de las ideas, de la verdad, del conocimiento, y hay unos profetas, unos avatares que descienden ese conocimiento, y entonces es un Jesús, un Buda, un Krishna, que nos comparten esa verdad y luego los discípulos la vuelven una religión y luego los imperios la universalizan. Esa es un poco la historia de la humanidad. Entonces, la metafísica en el curso es lo que el curso denomina la verdad. Es la enseñanza del primer nivel, no del segundo nivel, que está hablando de teología, de cómo nos sentimos o cómo nos experimentamos en este mundo. Lo que hace el curso es coger
ese segundo nivel, que es el que comprendemos, que es el que experimentamos en este mundo, para llevarnos al primer nivel, a la verdad, al amor o a Dios. Muchísimas gracias, Me permiten, maestro Carlos, Oscar. quiero aportar algo un poco más a lo que decía el maestro Oscar. Y es que cuando el curso se refiere a un proceso metafísico, nos habla precisamente de lo que está más allá de lo físico, y lo físico lo comprende el tiempo y el espacio. Así que nos enseña que existe un modo de experiencia que no está limitado ni por ese tiempo ni ese espacio, que el milagro sucede ahora, aquí y en este instante, no en un después, no en una línea de pasado, presente o futuro, sino que sucede en la realidad absoluta. Y desde la metafísica nos enseña que el ego ha creado su propio mundo metafísico. Y es precisamente eso, un instante que duró menos de una milésima de segundo, en donde hubo un pensamiento, en donde yo me pregunto, ¿qué sería estar separado de Dios? Dio origen a toda esta ilusión de lo físico, pero todo está sucediendo en un solo pensamiento. Y cuando hablamos de metafísica, es que en ese mismo solo pensamiento, en ese instante santo, podemos llegar a la verdad y deshacernos de esa ilusión que se creó en esa falsa fabricación del ego. Ese es el camino en donde puedo complementar un poco lo que Oscar decía con respecto al concepto metafísico de un curso de milagros. Maravilloso. Muchísimas gracias, Muchas gracias. maestra Sandra, gracias, maestro Oscar, por sus amorosas enseñanzas. A nuestros amigos de YouTube les hemos colocado el link de nuestro siguiente encuentro que seguiría a continuación. Gratitud. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias, Oscar. Ujú.